Estamos acá en la obra de La Asunción de la Virgen, data de 1526 a 1530. Esta fue una obra bastante influyente para la época y es una obra que marca un tope importante en lo que es el manierismo. Este fresco se encuentra en lo que es la cúpula de la Catedral de Parma y por un lado nos habla de eso, el ascenso de la Virgen a los cielos. Pero cumpliendo los preceptos manieristas, la Virgen no está representada de una manera central, sino que por el contrario está hacia el lado izquierdo. Capaz no logran asirla completamente porque realmente hay un conjunto de cuerpos apelmazados, abigarrados, hay mucha entropía, mucha energía en este cuadro, en este fresco, perdón. Y la Virgen se encuentra al lado izquierdo. Ese personaje que ustedes ven allí con una vestimenta rosada y con un manto azul rodeada de ángeles es la Virgen María. Quienes se representan en esta cúpula son los ángeles, santos, apóstoles, personas que fueron testigos, o al menos para la construcción de esta obra de la Asunción de la Virgen a los cielos. Pero la Virgen no está representada de manera central. La composición rompe aquello de la estructura renacentista, que sabemos que eso es una de las características claves del manierismo. La unidad espacial se representa y se piensa de otra manera, en donde no necesariamente el protagonista de la obra, en este caso la Virgen María, es nuestra protagonista, por decirlo de alguna manera, o el personaje, el tema principal de la obra no necesariamente está centralizado, por el contrario se desplaza hacia la izquierda y ese haz de luz que está allí tampoco cumple con lo que es una perspectiva central o con una composición centrada. También vemos aquí que hay aquello del horror vacui. No hay un espacio que nos deje tiempo para calmarnos de alguna manera o calmar la vista de alguna manera, sino que todo el espacio está lleno de imágenes y lo que no tiene personas representadas, entonces tiene nubes, y lo que no tiene lo que es una especie de cielo, y lo que no tiene, por ejemplo, las pechinas, que son los extremos en este caso, y son pechinas porque estamos hablando de la cúpula de la Catedral de Parma. Allí se representa que bien pudiera haber sido un espacio dejado en blanco para cierta calma, pues no, allí también hay personajes, eso es el horror vacui, todo abigarrado, no hay un espacio para la calma, para la serenidad, y es una característica que también van a compartir con el barroco. Los 4 personajes que se encuentran allí son los patronos de la ciudad de Parma. Entre ellos está, por ejemplo, San Bernardo, San Juan Bautista, es decir, que también en esos espacios hay representación de personajes, lo que no deja entonces espacios calmos, tranquilos. La composición es obvia que es una composición que cumple con otros patrones, y ese personaje que ustedes ven allí, no en el centro sino desplazado más hacia la derecha, que cae de alguna manera del cielo, no es otro que es Jesucristo. Entonces imagínense cómo representan a Jesucristo aquí, casi que cayendo así en un hueco, y con una postura bien intrincada del cuerpo, casi de una manera hasta jocosa, hasta un poco graciosa, que también el humor es algo que maneja el pintor manierista y el artista manierista en general. Entonces vemos aquí pues que la Asunción de la Virgen es una obra, un fresco que cumple con prácticamente todas las características que habíamos hablado a profundidad anteriormente. Fíjense también la paleta de colores, fíjense la postura de cada uno de los cuerpos. No hay cuerpos en posturas sencillas, todos están con posturas intrincadas, hay un movimiento, una búsqueda de la flexibilidad y del movimiento, y esto también es otra característica. La paleta de colores, que es brillante, una paleta que también es efectista, y en general toda la composición es efectista. Esto está en una cúpula, entonces al ver hacia arriba realmente muchas figuras se pierden, lógicamente, porque está elevado. Pero más allá de eso también es efectista, hay un dramatismo. Y cuando ustedes piensan en manierismo y piensan en todas esas características, imagínense entonces la Asunción de la Virgen. Cumple básicamente todos los preceptos del manierismo. Correggio es una de esas figuras que
También se disemina entre el Renacimiento y el manierismo, pero es más propiamente manierista realmente. Acá en la lámina siguiente entonces les coloco detalles de la obra, porque sé que bueno, la obra se pierde un poco en ciertos aspectos. Les coloco por un lado a Jesús descendiendo de los cielos, de lo que les había hablado. Fíjense la manera en la que cae, es una manera que también es humorística. Y miren también la posición de los cuerpos alrededor de él. Por otro lado, otra de las pechinas, San Juan Bautista, la representación de él, y tienen también otras representaciones como Eva, por ejemplo, también rodeada de ángeles, y la Virgen pues mucho más hacia los pies de Cristo, hacia ese lado, muestra el momento del ascenso. Y es una obra bastante influyente porque para los manieristas fue influyente y mucho también para los barrocos. Entonces los artistas barrocos también van a tomar esta obra como un gran referente. Acá tenemos El descendimiento de Cristo, es una obra de Rosso Fiorentino, de hecho es considerada como su obra maestra, y este artista estuvo en lo del saco de Roma. Fue uno de los tantos artistas y en general de las tantas personas que tuvo que huir de Roma después del hecho. Por un lado, en esta obra destacan los colores. La paleta de colores de Fiorentino suele ser una paleta fuerte en cuanto a los brillos, entonces es bastante brillante y es una paleta cálida. Es decir, que trabaja mucho lo que son los rojizos. Si ustedes se fijan, esta obra predomina el color rojo y el color ladrillo, es decir, los colores que se van más hacia el rojo. Y podemos ver la utilización de colores brillantes a lo largo de todas las obras de Fiorentino. Por otra parte, este descendimiento también es particular y bueno, en el centro de la imagen está toda la obra como tal y a los lados les puse detalles que vale la pena observar un poco más. En realidad es muy fuerte esta obra porque por un lado nos muestra muchas características conceptuales del manierismo. Acá está por un lado una representación constante que es el descendimiento de Cristo, el descendimiento de la cruz, al igual que otras como el ascenso de la Virgen o el no me toques. Es decir, hay escenas constantes de la vida de Jesús que suelen representarse. El beso de Judas, hay muchos, y el descendimiento es uno de estos, y comparado con otros descendimientos de la época, incluso este es bien resaltante porque por un lado muestra el dolor. Si nos vamos hacia la parte inferior de la imagen podemos ver el dolor de las distintas figuras. Observamos a la Virgen casi desmayarse, también expresiones de intenso dolor con relación a ese hombre que se cubre las manos en un gesto de evidente sufrimiento, y esto contrasta con el color rojo, los colores fuertes y llamativos de la paleta de Fiorentino, y con los ropajes. Fíjense que hay una volumetría bien angulosa en las obras y en los personajes de Fiorentino. Ese volumen con ciertos ángulos, con cierta rectitud también que pueden ver allí, también es muy propia de este artista. Si se fijan en otras obras van a ver esta constante. Y vemos que la representación del movimiento también es un tema que preocupa a Fiorentino y que busca exponerlo en sus obras. Entonces, en contraste con esta imagen de dolor y de evidente sufrimiento que vemos abajo, entonces en la parte de arriba vemos más bien todo lo anecdótico relacionado con cómo los hombres de la época que se encargaban de bajar los cuerpos lo hacen. Entonces en la parte superior no vemos tanto el dolor, sino más una jornada laboral en cierto sentido, ¿no? Aunque suene un poco fuerte al decirlo así, pero sí, vemos un contraste marcado entre, bueno, por un lado las personas concentradas en bajar el cuerpo, aunque en la parte superior también vemos a la figura de un anciano, que es una figura que está entre el dolor, pero también entre la preocupación de llevar a cabo la tarea. Bueno, vemos a estas personas acá muy concentradas en esto sin tanto dolor. Es más un hecho anecdótico, un hecho
que registra este evento, y en la parte de abajo vemos ese marcado dolor. Entonces las representaciones incluso de este tipo, que en apariencia puede ser sutil, e incluso si alguien ve la obra de una manera despreocupada, no cae tanto en cuenta de ese par de ánimos que contrasta. Al estudiar una obra manierista vemos que este hecho, que no es tan común, es decir, que nos habla de una doble naturaleza en la obra, no solo por los hechos narrados, sino que por los distintos estados anímicos de los representados, también nos habla de un contraste bien particular y bien propio del manierismo. Al igual que la utilización de los colores, no es una obra, si ven, que busca irse al detalle o ser exageradamente naturalistas. Más bien, el rostro de Cristo incluso parece relativamente abocetado, como inacabado, bastante plano. Entonces no era la preocupación lograr un dibujo natural y perfecto, más bien las preocupaciones se iban más hacia lo simbólico, hacia lo espiritual y hacia lograr la innovación y la originalidad, pero rompiendo con los cánones clásicos. Para la época, Pontormo también hizo un descendimiento que se los traigo más adelante, y que, bueno, contrasta mucho con este, porque este sí es mucho más duro, mucho más práctico, hay dolor pero no hay un dramatismo exacerbado, mientras que los otros descendimientos sí suelen representar muy dramáticamente el sufrimiento. Y sé que una de las características del manierismo es el dramatismo, pero bueno, en este caso no es tan así, aunque el dramatismo no se refiere únicamente a expresar estos patos exacerbados, estas muestras de dolor, angustia, etcétera, sino que también me refiero a dramatismo con la representación y la composición que nos muestra un evento grandilocuente o una cuestión bastante impresionante en cierto sentido. Esto contrasta mucho también esta obra, porque, y suele ser una relativa constante en el artista, que se utiliza colores bien fríos para los fondos, bien fríos para los cielos, y esto contrasta aún más con esa paleta bastante brillante de lo que son los objetos representados, de las personas, que, recuerden, en este caso tiende hacia la calidez y lo rojizo. Fíjense también en esta obra de Moisés, la postura de los cuerpos, los escorzos, ese escorzo del primer cuerpo que se nos presenta en ese primer plano, la postura de los otros cuerpos en el piso, del propio Moisés, buscan dinamismo, y no solo dinamismo, sino que aquí vemos que hay una tendencia anticlásica, incluso en el dibujo y en la representación de las personas en sí, no solo la composición, que por un lado es una composición desestructurada, es decir, desligada de ese orden clásico. Vemos entonces las posturas de los cuerpos, vimos la búsqueda del movimiento, la utilización de estos colores, que son unos colores brillantes, también es una paleta cálida. Fíjense que se asemeja mucho a la anterior, y los cielos, ese tono frío contrasta con lo cálido de los demás hechos pintados, ¿no? Por otro lado, también podemos ver que el encuadre, en cierto sentido, es decir, la postura, la composición más bien de la obra es bien abigarrada. Hay muchísimos elementos y rompe con todo lo que es la estructura clásica. Asimismo, vemos que parece que los cuerpos se hacen como que demasiado grandes para el soporte, están como encajonados, que también, recordemos, es la misma constante de el manierismo y que ya hemos estudiado. Entonces, si analizan muy bien estas imágenes, van a poder remitirse a los aspectos que ya les he mencionado de una manera mucho más sencilla y mucho más familiar. Pero eso se logra viendo constantemente las imágenes y estudiándolas, no solo viéndolas por ver y por pasar a la siguiente lámina, sino que realmente deteniéndose a detallar el cuadro, la obra en general, el fresco, la escultura. Esta materia es mucho eso de la visualidad, de darse paciencia y de tenerse paciencia, no solo para leer los textos en sí, sino de tenerse paciencia a la hora de leer una obra de arte.
Pontormo. Aquí les muestro el descendimiento de la cruz. Fíjense, la datación también es un manierismo temprano y comparen este descendimiento con el que les acabo de explicar de Rosso Fiorentino. Tómense el tiempo para detallar la obra y tómense el tiempo también para hacer las respectivas comparaciones, para que vean uno y otro también. Por un lado, sigue repitiéndose aquello de la paleta de colores bastante brillante. Vemos que hay muchísimos personajes representados, tanto así que de nuevo el soporte se queda pequeño de alguna manera para el conjunto de las figuras. Hablamos entonces de un horror vacui, no hay casi espacios vacíos, la utilización de colores bastante brillantes, marcadamente brillantes, pero sobre todo en las personas, ¿no? Ya el fondo es más frío. Y miren cómo está representada el dolor, ese dramatismo de la Virgen. Este sí es, y no solo de la Virgen, sino de todos los personajes que acompañan a Cristo. Este sí es un descendimiento de la cruz bastante más doloroso, desprovisto de aquel aspecto de, bajar el cuerpo, que también es algo particularísimo del descendimiento anterior. Pero fíjense entonces quienes cargan a Jesús, sobre todo este primer personaje que carga las piernas del maestro. Miren la posición de ese cuerpo, es una posición compleja, y para dibujar un cuerpo y que quede de esta manera se necesita un virtuosismo en la técnica. Miren cómo se busca manifestar el dolor desde otras aristas. Hay dolor, pero también hay espacios para dibujar los cuerpos de una manera distinta, alejándose de aquel canon de la serenidad, sino que mostrando el dolor, pero por medio no solo del espíritu, sino también por medio de la corporalidad de los personajes. Tenemos acá a Il Parmigianino, otro de los grandes. Recuerden aquello de los juegos ópticos y de la utilización o la imitación de ciertas deformaciones, sobre todo deformaciones por espejos de origen óptico, y estos cambios y estas deformaciones pasadas a la pintura para lograr eso del efectismo. Parmigianino va a gustar mucho de las representaciones sumamente elegantes, bellas, que complacieran y que llevaran también al placer, ¿no? Entonces, es llamado así por el lugar donde nació en Parma, y se dice que era de pequeña estatura, entonces por eso es que lo llaman el Parmigianino. Este es un autorretrato. En esta época también los autorretratos y los retratos son una constante, y sobre todo en este pintor que ejecutó muchísimos retratos realmente. Se dice de él que era un gran aficionado a la alquimia, esto lo dice sobre todo Vasari, y él hace referencia a uno de los retratos de la juventud de Parmigianino y dice que de ese retrato quedó al final de sus días un hombre barbudo y muy descuidado por su gusto a la alquimia, según Vasari. De todas maneras, no se tiene una prueba fehaciente de esto, porque solo están las palabras de Vasari. En el caso de otras biografías y otros datos que Vasari escribió sobre Parmigianino y sobre otros artistas, sí hay documentos que puedan corroborar la información. Pero esto de que Parmigianino terminó casi enloquecido por culpa de la alquimia, no se sabe muy bien. Fue un niño prodigio, ya a eso de los 16 años estaba pintando para grandes iglesias, grandes encargos, y muere también bastante joven, apenas con 37 años, de unas fiebres que le dieron presuntamente y que no se sabe cuál era el origen. Es uno de los grandes, y vivió aquello del Saco de Roma, de nuevo otro artista que lo vive. Hay muchos artistas realmente ya de finales del Renacimiento, inicios del manierismo, que
sufren esto del saco de Roma. Entonces fíjense cuán importante es y cómo transversaliza el arte. Las figuras de Parmigianino son bastante bellas, elegantes, refinadas, muy elongadas. Entonces también es el responsable de alargar aún más la figura. Todo esto para buscar la belleza y regodearse en eso, en la belleza y por la belleza. Entonces es un pintor de las formas bellas, de las formas manieristas bellas. Logró también ese equilibrio perfecto entre lo que es la tradición por un lado y por el otro la innovación. Recuerden que al principio les hablé un poco de eso. Bueno, Parmigianino logra de cierta manera traducir, traspolar aquellos elementos primordiales del Renacimiento y aquellas maneras de las grandes obras del Renacimiento, las transforma realmente a través de preceptos y principios manieristas, pero manejando aún cierta tradición. Entonces es el equilibrio perfecto entre estas dos aristas, ¿no? Ese lado de la tradición renacentista y este otro lado de la innovación, de la nueva espiritualidad devenida del manierismo. Una de sus obras más importantes también, aparte de este autorretrato que es bastante original, y también va a ser esta desfiguración óptica una constante en manierismo y en otros artistas. Bueno, aparte de esto, también otra de sus obras más destacadas es la Madonna del cuello largo o la Virgen del cuello largo. De hecho, Gombrich la describe muy bellamente. Se trata de una virgen que está representada con el niño y también con los ángeles, y al fondo se encuentra San Jerónimo, y es aquel equilibrio entre una belleza y la extrañeza. Entonces hay mucha belleza, pero es una belleza extraña, una belleza manierista. Hay mucha elegancia, mucho lujo, podemos verlo en los ropajes, en el cortinaje. Recuerden que las cortinas, y sobre todo en las cortinas que están asociadas a los retratos, a este tipo de obras, también nos hablan de un espacio elegante, un espacio de riqueza, porque recuerda el espacio palaciego. Entonces el cortinaje es un elemento que va a representar también la elegancia, y en Parmigianino la elegancia es ley, al igual que la belleza, pero la belleza con formas anormales. Es llamada la Virgen del cuello largo por, bueno, lo evidentemente largo de su cuello. Se estipula que este cuadro sufrió a lo largo de su historia restauraciones, que no se sabe muy bien cuándo, y que bueno, hay varios cambios, como la mirada de uno de los ángeles, el jarrón que sostiene también el ángel más próximo a nosotros. Bueno, hay muchas teorías en cuanto a esto. Vemos también esa belleza del niño, es un niño plácidamente dormido, pero es un niño bastante grande y muy largo. Entonces las figuras de él son esos, son largas porque buscan la elegancia. Los ropajes son siempre muy elegantes, muy bellos. Era también denominado como el Rafael la reencarnación del Rafael, algo así como un Rafael manierista, ¿no? Pero incluso en su época fue tan prodigio. Recuerden que Rafael también fue un niño prodigio, y fue denominado para sus contemporáneos como eso, como la reencarnación del mismísimo Rafael. Lógicamente Parmigianino era un gran dibujante, pero también le interesaban otros aspectos innovadores, realzar la belleza desde lo raro, desde lo extraño. Quien está bastante más atrás de la Virgen es San Jerónimo, que bueno, contrasta por su figura bastante delgada, también bastante larga, pero es mucho más pequeño, y en cuanto a proporciones no está del todo bien establecida. Pero como les dije, para los manieristas esas proporciones, tal cual los renacentistas, no existen. Entonces en un cuadro manierista la proporción renacentista o la proporción clásica no es la norma. Algo bastante elegante que está a la vista, aquello del cuello largo, pero que también es jocoso, hay un cierto humor en eso, es porque, bueno, Parmigianino intentó que la Virgen fuera bella, pero que también tuviera algo de gracioso. Recuerden que el humor es ley también, o digamos, capaz no ley, pero sí una constante en el manierismo. Y entonces trató de hacer la Virgen elegante, pero hacerla también graciosa y irrisoria, y para eso
le dibuja a la Virgen, bueno, un cuello similar al de un cisne, un cuello largo, precisamente en busca de lo irrisorio, lo que cause gracia. En el Veronese vemos en esta obra de las bodas de Caná una reminiscencia, lógicamente, al Renacimiento, con aquello de cierta estructura clasicista, sobre todo en cuanto a los motivos arquitectónicos representados. Pero por otro lado, también vemos una disposición muy manierista en cuanto al horror vacui, muy barroca, porque el barroco también bebe mucho del horror vacui. Hay una gran cantidad de personajes, la paleta de colores es bastante brillante, vemos pues a Cristo en el centro con una mirada y con un rostro bastante abocetado de cierta manera. No hay demasiado regodeo en los detalles de ciertos rostros, pero en otros sí, y mucho, igual que en la ropa hay mucho detalle, al menos acá en las bodas de Caná, y tenemos como aspecto más relevante, bueno, esa paleta de colores brillantes, la posición de los cuerpos, narraciones simultáneas. No hay un eje central en cuanto, o una temática central absoluta. Obviamente están las bodas de Caná, pero está representado muchos momentos anecdóticos de ese hecho. Esta obra de Tintoretto, San Jorge luchando con el dragón, también es una obra bastante ejemplificante de lo que es el manierismo. Por un lado, no hay un regodeo absoluto en el dibujo. En este caso, el Tintoretto no le interesaba dibujar un San Jorge perfectamente definido, ni tampoco un mar perfectamente definido. Hay cierta sensación de abocetamiento, sobre todo de dibujo más abocetados en el caballo, por ejemplo, en el propio San Jorge, no está como que demasiado definido. Y esto es porque a él no le interesa realmente el dibujar formas absolutamente perfectas y claras. Estaba llamado a ser uno de los mejores dibujantes de la época, según, pero le interesó fue innovar, cambiar. Y esto de el abocetamiento de las imágenes, del no definirlas absolutamente en ciertos casos, también corresponde a una postura bien manierista. Recuerden que hay una búsqueda de innovación. Ya hubo durante mucho tiempo cierta frustración por no poder superar a los maestros, y entonces los artistas se van hacia otras búsquedas. De nuevo, Gombrich habla muy bellamente y lo explica muy bien esta obra, y hace mucho hincapié en aquello de las capacidades de Tintoretto para poder dibujar perfectamente, pero el decidir no hacerlo de todo. Al menos en esta obra, de ser una obra que busca más la mancha, que busca más abocetar, que busca más lo conceptual, la idea, que la forma propiamente dicha. Fíjense acá en la obra de San Marcos liberando al esclavo, cómo sale el personaje San Marcos casi que volando por los cielos. Es una composición muy abigarrada, muy manierista, gran cantidad de personajes, escorzos, los cuerpos todos juntos, horror vacui, no hay prácticamente espacios libres. La postura del personaje principal es una postura bastante particular, loca de alguna manera, y también que causa mucha gracia. Entonces combinan todos estos elementos que, bueno, ya hemos venido hablando sobre lo que es la pintura manierista. Fíjense esa composición que es totalmente desestructurada en muchos aspectos, sobre todo los personajes están aglomerados como una gran masa, los colores muy brillantes, escenas complejas, posturas complejas, dibujos muy bien ejecutados. Y bueno, nos habla
también de una reminiscencia clásica con aquello del fondo y de la forma de la arquitectura. Entonces, pues, marca la línea de trabajo de Tintoretto. Que el Tintoretto también era uno de los artistas más destacados del manierismo. En realidad les traigo los principales siempre. Fíjense esta última cena del Tintoretto y esos espacios bastante oscuros, esas sombras, esas especies de entes, espíritus que están por allí rondando. Es una forma bastante particular y bastante original de mostrar la última cena. Fíjense cómo los personajes también tienen esa aura lumínica, ¿sí? Encima de cada uno de ellos. Eso es algo irreal, antinatural en todo sentido. Pero acá cabe ese aspecto de ensoñación, esa luz dramática, esa elegancia también en los cuerpos. Fíjense estas dos personas que están en un primer plano, la postura del hombre, la mujer que está abajo que también está sirviendo, pero tiene una postura intrincada de representar y se logra muy bien. Los escorzos, hay cierto apego a algunos valores tradicionales como las vedutas, pero no buscan eso, buscan resaltar otros aspectos. Una obra como esta es absolutamente espiritual también y representa eso, una irrealidad, una antinaturalidad y una desestructura del orden clásico puesta a la orden, pero ahora del intelecto, del espíritu y de volver a eso, a aspectos espirituales que habían sido dejados a un lado de cierta manera durante el estilo anterior. Tenemos acá a Arcimboldo, uno de los originalísimos también, y seguramente en algún momento se han topado con estas imágenes porque de alguna manera se han diseminado bastante en esta época. Vemos acá sus alegorías a las estaciones del año y entonces a la primavera pinta un retrato con justamente los elementos primaverales. Esto es absolutamente irreal, es una ensoñación, pero cabe absolutamente en el manierismo. Fíjense por qué hablan entonces del manierismo y del espíritu moderno. El espíritu de búsqueda, de innovación, de absoluta originalidad, de capricho. Eso es muy propio de arte que vendrá después. Entonces el manierismo de alguna manera les abre las puertas en cierto sentido, en el sentido espiritual, por decirlo así, y o al menos eso pienso, ¿no? Y es así, pues, porque tiene muchos preceptos. Si tú estudias el arte en general y te vas después a estudiar las vanguardias o el arte moderno y después haces una lectura del manierismo y refrescas esto, cuando ustedes lleguen en el momento de estudiar el arte moderno, estudiar sus vanguardias, refresquen también el conocimiento que tienen con el manierismo y van a ver que hay un espíritu de innovación que une a ambos. Lógicamente esto es con pinzas, no es que formal o históricamente hay una relación, pero sí hay muchos puntos de coincidencia, sobre todo en cuanto a esa postura caprichosa, espiritual, en búsqueda de la elegancia, por ejemplo, de el manierismo. En el verano, entonces representa distintos elementos del verano, al igual que, bueno, le traigo acá otras alegorías, la del otoño, la del invierno. Y otro de los retratos, uno de los más populares también porque hizo el retrato de Rodolfo II, pero a través de distintas frutas, vegetales, elementos originalísimos muy propios de este artista. Tiziano, otro de los grandes, por favor vean las imágenes y estúdienla a la luz de los elementos que ya hemos hablado. Beccafumi. El Greco, que desarrolla un estilo originalísimo en cuanto al manierismo. Es dentro de los manieristas un raro también, entonces imagínense, doblemente raro de alguna manera. Se formó también de la mano de los manieristas romanos y los manieristas florentinos y se formó también de la mano de los manieristas venecianos y cada uno manejaba valores distintos. Los romanos y los florentinos exaltaban más las maneras de Miguel Ángel, mientras que los venecianos exaltaban más las maneras de Tiziano. En cambio, el Greco se encuentra en el centro, de modo que es un equilibrio entre estas formas y estos colores de Tiziano y estas formas de Miguel Ángel,
y es una mezcla, una fusión entre ambos porque forman parte, el Greco propiamente dicho formó parte de estas dos vertientes de alguna manera porque se unió a ambas y se formó con ambas también. En sus obras crea un ambiente absolutamente artificial, casi como una epifanía, casi como si realmente estuviera viviendo estas visiones, porque el Greco pintó mucho sobre lo espiritual, sobre la religión, vírgenes, niños, Dios, los santos, es decir, pintó mucho sobre esto, pero realmente lo pintó como si fueran visiones, y en realidad no eran visiones, sino que se correspondían más bien a una postura anticlásica, a una postura antinaturalista, pero esto junto al tratamiento de color, a esos efectos de luz dramática, hablan también de este espíritu manierista absoluto que bien tenía el Greco también. Entonces, por favor, les voy a pedir que estudien a profundidad sobre todo este pintor, que les va a interesar mucho y que sería muy agradable poder hablar sobre todos los pintores, ¿no? Pero la vida del Greco también es muy atrayente, es muy particular, sobre todo la obra en sí es lo más atrayente de este artista. En cuanto a la escultura, tenemos que esta sigue compartiendo los elementos principales que ya hemos discutido en cuanto a el arte manierista en general. Y esto es que, bueno, por parte de los escultores y sobre todo a principios del manierismo, sigue existiendo esta obsesión por superar a los grandes maestros del periodo anterior. Y en búsqueda de lograr este objetivo, entonces los escultores también se permiten aquello de la exploración de las nuevas posibilidades. Se busca entonces que la escultura sea efectista, que tenga cierto dramatismo muchas veces y que también logre causar un impacto directo a la interioridad del sujeto que la mira. Vamos entonces con lo que son los aspectos generales de la escultura manierista propiamente. Por un lado, tenemos que el cuerpo humano se representa en posturas variadas, intrincadas y complejas, y esto ya lo veníamos estudiando un poco cuando hablábamos de pintura. Es lo mismo, es decir, se trata también de mostrar la majestuosidad en lo que es la ejecución de la técnica. Recuerden que las obras manieristas son obras técnicamente muy complejas y esto no escapa a la escultura. Es decir, que los escultores también intentan mostrar esa destreza para hacerle saber al público y sobre todo a los entendidos que son capaces de. En búsqueda de esto, entonces también interpretan la figura humana en posiciones complejas, distintas, para mostrar esos escorzos, mostrar esas posturas otras que no son las posturas clásicas, aquellas de la serena contemplación, sino que por el contrario son posturas bastante intrincadas. Otro aspecto importante es aquello de la libertad plástica y de nuevo para poder crear esas obras originales y también trabajar con la subjetividad puesta en la materia, bueno, se dan la libertad de poder utilizar ciertos métodos, técnicas, composiciones que apuntan a ciertas licencias, me refiero a licencias artísticas, esto es permitírsele a través de la escultura poder crear ciertas imágenes subjetivas, caprichosas, y que esto también ayuda a lo que es esa libertad plástica, porque por un lado tienen la libertad de experimentar con distintas técnicas, de unir distintos materiales, pero por el otro también tienen la capacidad y la libertad de poder crear el tema, la composición, la posición de los cuerpos, la utilización del color, de los materiales, de la manera que más les plazca y de la manera que quieran, porque bueno, tienen esa libertad. Recuerden que en el Renacimiento, por un lado, sí había mucha libertad en cuanto a que cada artista, y aún más mientras más destrezas tuviera y renombre tuviera, entonces el artista podía ser mucho más original y tener una personalidad fuerte o una personalidad artística muy marcada. Esto es fijar su posición en cuanto a su punto de vista creativo. Pero aún así, aunque en el Renacimiento se estuvieran estas libertades y se utilizaran también ciertas referencias clásicas con libertad, este movimiento estaba sesgado también por otra
clase de norma, y esto es la norma de la ciencia, la norma de la matemática, de que bueno, sí pueden crear con libertad, pero una libertad justificada por medio del intelecto. Ya en el manierismo esta libertad va a ser aún mayor, porque aunque es un movimiento que apunta bastante a complacer el intelecto, porque ya les había hablado de que es un movimiento de élites y un movimiento culturalmente elevado, bueno, también se permite una libertad mayor porque no está sesgado por ciertas normas, ya que lo simbólico empieza a ser más importante, el mirar hacia el espíritu es más importante, y el atacar todas esas angustias existenciales, todos esos periodos de crisis, lejos de ser vistos con desdeño, empieza a ser visto como parte del ser humano, y eso también responde a una posición intelectual de este movimiento. Entonces, en búsqueda de todo lo que anteriormente les he comentado, hay una libertad plástica bastante más elevada que en otros movimientos, porque no está supeditado a ciertas normas, conceptos o cánones. Este otro punto es bastante interesante, aquello del estudio de pesos y contrapesos, teniendo como referencia la antigüedad clásica. Y aunque recuerden que yo les había comentado que uno de los aspectos destacables del manierismo es que también tienen una postura anticlásica, pero que por otro lado también les comenté que hay un equilibrio, y sobre todo en el primer manierismo, entre lo que es la tradición y la innovación, y de eso habla mucho Hauser también. Bueno, este equilibrio lo podemos ver reflejado en ciertas esculturas a través de este aspecto que les comento. Si se siguen utilizando muchas veces distintos aspectos o elementos descubiertos durante el Renacimiento y utilizados en el Renacimiento, sobre todo en el arte renacentista, vamos a verlo repetidos en el manierismo, pero se logra cierto equilibrio. Así como les he explicado que hay pintores que lograron en su momento ese equilibrio entre el Renacimiento, que es el estilo inmediatamente anterior, y estas nuevas ansias de innovación, bueno, hecho semejante ocurre en la escultura. También hay un estudio de la corporalidad, de los aspectos de los pesos y de los contrapesos, estos aspectos técnicos, y también es necesaria la matemática para estos aspectos. Bueno, se tiene como referencia lo que es la antigüedad greco-romana, y por lo tanto hay una constante vista hacia atrás, pero no solo en el manierismo, sino que también en el Renacimiento. Y el manierismo, al ser posterior, bebe de esto, porque recuerden que puede verse desde cierto sentido como un periodo de transición, pero es un periodo totalmente válido, y es un periodo que apunta a ser un estilo íntegro por sí solo. Entonces todavía está muy presente esa atmósfera renacentista, y se siguen utilizando ciertos referentes, como lo hemos visto también en ciertos fondos de la pintura, etcétera, pero esos referentes ya tienen una libertad plástica a otra, ya muestran simbólicamente otros elementos. No es que hay una negación absoluta del Renacimiento, pero sí hay una negación del optimismo de este ante la actividad humana. ¿Por qué? Porque ya se entra en crisis, y entonces no es que se niegan esos valores clásicos, pero sí hay una utilización de una manera diferente de esos valores. Y también poco a poco, y a medida que se va llegando más al pleno manierismo y se va avanzando en lo que es el estilo, estas referencias a la antigüedad grecolatina van a ir poco a poco mermando. La artificialidad, y bueno, ya hemos hablado de esto también en la pintura, vamos a ver que es una constante y que se repite, pero ahora en lo que es la escultura. Otro elemento importante es la multidisciplinaridad de vistas, y esto bueno, es importante porque se busca que la escultura cause un efecto, y un efecto bastante fuerte, que sea dramática, que le dé con todo al interior del espectador. Y entonces por esto la artificialidad, es decir, se utilizan elementos que pueden ser irreales, pero en búsqueda de lo dramático también. Y lo que les estoy hablando ahorita, es decir, la multidisciplinaridad de vistas, también está relacionada con esto. Es decir, poder ver a la escultura desde todos sus ángulos, y que ésta pueda ser igualmente apreciada y pueda tener elementos bastante interesantes y descollantes en sus distintas vistas y en sus distintos puntos de vista. Quiero decir, también va a ser un hecho bastante importante, y que busca eso, la teatralidad, busca impresionar. Comparten también esto con el barroco, aquello del dramatismo, del artificio sobre todo.
Ok, la elegancia de la forma es otro elemento importante y que ya lo habíamos estudiado a profundidad en la pintura, que suele ser una elegancia más larga, más elongada, una elegancia que busca la flexibilidad, que busca el movimiento y el dinamismo. De nuevo, la belleza es bastante importante para el manierismo, pero es una belleza otra. Es una belleza que, si la comparamos con aquello de lo clásico, puede ser una belleza un poco rara. En cuanto al equilibrio, las obras sí suelen ser equilibradas, hay un artificio, hay un dramatismo, una libertad plástica, pero en cuanto a las proporciones y en cuanto a las dimensiones en general de la escultura, bueno, hay un equilibrio, no así como vemos a veces en la pintura, que puede ser desequilibrada, la perspectiva desajustada. Bueno, esto no es así en la escultura en relación a esto es mucho más exacta y sigue manteniendo el equilibrio en las formas. Por esto la escultura suele ser más naturalista, se une un poco más a la representación de la realidad que la propia pintura. Otro aspecto importante es aquello de la helicoidal ascendente, es decir, la serpentinata. De nuevo, es una búsqueda del dinamismo, una búsqueda de lograr el movimiento, es aquella contorsión que se hace en la escultura sobre el representado, ese desdoblamiento, ese movimiento violento sobre la figura en sí misma. Entonces da una sensación, por un lado, de un gran dinamismo, de una búsqueda del ascenso, de una S y del artificio. Y la idealización que se corresponde con esa búsqueda de la belleza, una belleza que debe ser graciosa, debe ser elegante, y para la consecución de ese objetivo, entonces las representaciones son altamente idealizadas. Tenemos a Jean Bologna, de origen francés, pero en realidad realizó toda su carrera en Italia. Y es esa figura bastante importante y es el escultor más destacado del manierismo, que se encuentra entre Miguel Ángel y Bernini. Miguel Ángel, el gran maestro escultor del Renacimiento, y Bernini lo será del Barroco. Entonces es esa figura que se encuentra entre ellos. Trabajó gran infinidad de temas y prefirió aquello de la elegancia en la materia. Realizar esculturas gráciles, esculturas que estuvieran equilibradas desde todo punto de vista, esto es desde las proporciones, las tensiones, la anatomía. Entonces había siempre un equilibrio en relación a esto. Y por otra parte, Jean Bologna ejecutó sus obras sin ser exageradamente dramático o visceral. En vez de esto, el escultor prefería que, sus esculturas estuvieran llenas de gracia, estuvieran llenas de belleza, elegancia, que fueran ligeras y que realmente no mostraran demasiado los sentimientos, sino más bien que estuvieran equilibradas también del ánimo, del temple. Tenemos acá la fuente de Neptuno de Jean Bologna. Es una escultura de enormes dimensiones, de hecho es llamada también como el gigante, y fue realizada entre 1563 y 1566. Y es una obra que es considerada una de las mejores obras manieristas. Además, Jean Bologna también es prácticamente el escultor principal de este estilo, aunque también se encuentra Cellini como otra figura grandemente destacada. Por un lado vemos aquí entonces aquello de la búsqueda de la belleza, de la idealización y también de la representación de posturas variadas para el cuerpo humano. Así pues, los ángeles tienen una postura para nada fácil de realizar y mucho menos a nivel escultórico. Si se ven abajo a las ninfas, pues estas también tienen una postura bastante particular. Entonces estamos hablando de búsquedas corpóreas, de búsquedas que corresponden también a una gran ejecución técnica, porque es muy complejo siempre trabajar lo que es la escultura y mucho más complejo si se hace a estos niveles. Tengamos en cuenta pues que es bronce. Por otro lado, hay un estudio anatómico, si hay una búsqueda de ese naturalismo desde el punto de vista anatómico, al menos en esta escultura, cuando me refiero a Neptuno fundamentalmente, pero hay una idealización en la misma.
destaca igualmente la línea oblicua, y sobre todo la vemos en la posición en la postura del dios, pero también a lo largo de toda la fuente está la línea oblicua como una gran presente. Otro aspecto fundamental que ya hemos hablado y que podemos ver en esta escultura es aquello del movimiento, del dinamismo que se logra en la misma, al igual que poder apreciar la obra desde múltiples vistas. Tenemos otro ejemplo y es la escultura de Mercurio. Fue realizada en el año de 1567 y el material es bronce. Y en esta escultura podemos ver una constante de Gian Bologna. Para él, la belleza de la escultura radicaba en que el material aparentara ser muchísimo más ligero, mientras que para escultores como Miguel Ángel, lo bello de la escultura estaba en que se sintiera el material, es decir, si se esculpía en mármol, que se sintiera el mármol, ese material ahí pesado, latente. En cambio, para Gian Bologna, lo bello de la escultura hablaba de que independientemente de que fuera realizado en roca o en bronce, este pudiera reflejar algo ligero, algo grácil, y no esos volúmenes pesados. Entonces, el Mercurio es una de sus obras más destacadas porque también ejemplifica esto, que fue un gran principio para el escultor. El dios apenas parece estar tocando lo que es el soporte de la misma, pero el resto del cuerpo está grácil, en movimiento, como si estuviera volando. Y el tema también de la mitología, una vez más, lo podemos ver acá, lo vemos en Neptuno. En general, los temas mitológicos, imágenes, esculturas son bastante frecuentes y Gian Bologna no escapa a eso. Tenemos una de las obras maestras de Gian Bologna, es considerada la fuente de Neptuno junto con este rapto de las Sabinas como sus dos obras más emblemáticas. Y acá lo más destacado es esa serpentinata violenta, ese movimiento helicoidal que es propio del manierismo. Entonces, a nivel de escultura vemos que el manierismo fue un movimiento bastante fuerte y que instauró incluso una nueva manera de representar. Entonces, esa helicoidal ascendente, la serpentinata, y se llama así porque, bueno, el movimiento es similar al de una serpiente, ¿no? De alguna manera. Es esa torsión violenta que tiene la escultura casi que desde su base hasta su vértice. En este caso, todos los personajes representados están realizando ese giro violento, y esa es una conquista absoluta de lo que es el dinamismo. Esta obra, además de ser sumamente bella, refleja lo intrincado y lo complejo de poder esculpir en la materia, y no solo eso, sino esculpir los cuerpos como están, en esas posiciones, con esa belleza, esa musculatura. Responde también a la búsqueda del ideal y aquello de la ligereza. Cellini es otro de los grandes, es considerado uno de los maestros del manierismo, aunque en realidad su figura se desarrolla entre el Renacimiento y el manierismo. Y bueno, realmente su vida fue bastante interesante, escribió una autobiografía. Por un lado, Cellini era representante del Renacimiento. ¿En qué sentido? En que, bueno, cumplía con aquello del principio de que todo humano debía saber de muchas áreas. ¿Por qué? Porque Cellini era escultor, era orfebre y también escritor. Y por otro lado, también representa ese ideal manierista que mira hacia la interioridad y que también busca una innovación en cuanto a las artes. Lo más interesante de Cellini es que escribió su autobiografía y en esta narra todos los acontecimientos que tuvo que atravesar, pero no solo en su vida como artista, sino también en su vida en general. Fue un artista bastante particular, tuvo muchísimos problemas en su vida, y realmente esta autobiografía que el artista hace cuenta como que las peripecias desde un punto de vista fantasioso. Entonces, por un lado, sí muestra ciertas anécdotas reales y es utilizado también como un testimonio de la época, sobre todo para ver las transacciones entre el artista y el mecenas, porque narra también esos hechos allí y cómo era la vida cotidiana durante el Renacimiento, cómo se desarrollaban, cómo eran esos valores sociales, pero
Por otro lado, también tiene un tono como que muy fantasioso y uno se puede reír mucho al leerlo porque realmente narra aventuras que son poco creíbles, casi que aventuras caballerescas por otro lado. Además, Cellini fue un artista con una vida relativamente tormentosa. Podemos ver acá los detalles de el Perseo, que hay una gran ejecución técnica, hay una búsqueda del ideal, una búsqueda de la belleza. Es una belleza que es muy manierista en el sentido de que es elegante, es grácil, es ligera y no muestra de manera exacerbada los sentimientos. Se mantiene dentro de todo relativamente sereno. Y estamos hablando de que es una escena dramática, estamos hablando de que está Perseo con la cabeza de Medusa y pisa el torso y los miembros de Medusa. Pero fíjense que aunque esto es un tema dramático y un tema bastante fuerte, porque está el cadáver allí, está también la cabeza ya de Medusa, pero bueno, contrasta este aspecto grotesco, este aspecto dramático con cierta serenidad, cierta calma a pesar de todo. Es un juego de equilibrio, eso es el manierismo también. En cuanto a la arquitectura, tenemos que, por un lado, los edificios empiezan a perder aquello de la sobriedad y de la solemnidad que tenían los edificios renacentistas, mucho más inspirados en los valores clásicos. Ya para el manierismo, esto va a ir, esta solemnidad, quiero decir, va a ir siendo sustituida por otros elementos. Y también en la arquitectura manierista empiezan a combinarse muchos elementos que pueden ser disímiles entre sí. Y entonces por ese lado empieza a hacerse una mezcla y pierde aquello de la sobriedad. Por otro lado tenemos que surge en Italia y que luego se diseminó por Europa. Recordemos que luego del gótico, que es el primer gran estilo internacional, el que se disemina por muchísimas partes de Europa, luego vendría el Renacimiento, que si hay un Renacimiento italiano, si hay unos nórdicos, pero no puede decirse que la gran mayoría de las naciones europeas alcanzó el Renacimiento. Esto no es así, pero sí va a ser con el manierismo. El manierismo se diseminó mucho por Europa, recuerden, por las altas élites de Europa, es lo que les quiero decir. Y bueno, guarda esta relación, pues que surge primero en Italia, pero que luego se va a ir diseminando. Así como sucede con el manierismo en general, sucede también con la arquitectura. Hay una libertad plástica y por eso les hablaba en un principio de que los edificios empiezan a ser una combinación de distintos elementos en búsqueda de esa libertad que está presente en la escultura y en la arquitectura también. Se rechazan los elementos clásicos, existen relaciones dinámicas entre distintos elementos de la arquitectura porque, de nuevo, el manierismo es un estilo que busca conquistar el movimiento, busca conquistar ese dinamismo porque es muy propio de lo que estaba pasando con el propio espíritu humano. Es decir, había una energía, pero una energía que iba hacia todos lados, hacia la angustia, podía mirar hacia el desespero o hacia el hambre del éxito, es decir, era muy variada. Y este mismo dinamismo, esta misma energía que se está generando ahora en la interioridad de los espíritus de los artistas y de las personas de la época, también intenta llevarse a las artes a través del movimiento. Entonces existen muchos elementos en la arquitectura que buscan esto, buscan darle ese efectismo. Otro punto importante es el aumento del decorativismo y esto lo vamos a ir viendo y muy especialmente con el uso del siguiente punto que es de lo grotesco, porque lo grotesco empieza a ser bien visto, a desearse. Recuérdense que el manierismo está muy asociado también con lo particular, con aquella que es una belleza, pero es una belleza otra, es una belleza que puede ser distorsionada, que puede ser distinta. Entonces también hay cabida no solo para la belleza, sino para aquello de cierta fealdad. Entonces lo grotesco y me refiero a fealdad con pinzas porque es aquella que busca impresionar. Me refiero a una característica que pudiera no bien ser bella, pero busca crear un efecto, busca impresionar al espectador, quedarse en su memoria. Y lo grotesco
va a ser una constante de la arquitectura manierista. Tanto así que podemos ver que luego hay jardines hechos y parques completamente con animales fantásticos, con elementos que son muy fantasiosos, pero que dentro de la fantasía nos recuerdan a lo grotesco. No son fantasiosamente bellos y ya, sino que pueden tener una belleza, pero también pueden tener un halo de misterio, un halo de eso, de lo grotesco, de lo monstruoso. Y esto está muy relacionado con lo que les venía diciendo del aumento del decorativismo, porque entonces vamos a ver que incluso las ventanas muchas veces se decoran con ciertos aspectos fantasiosos, ilusorios, que rompen esa relación entre lo que es plenamente real y entre esta otra cabida y esta innovación del manierismo, que es esa amplitud para también aceptar los elementos creativos del artista, que bien no pueden estar apegados a la realidad, sino que formar parte de la ensoñación propia, que también es parte de la humanidad, aunque no sea un hecho que para la época pudiera ser absolutamente científico. Porque recuerden que se están desligando de esos valores. Esos principios que funcionaron muy bien en el Renacimiento ya no tienen cabida para este nuevo humano que está en crisis. Es una arquitectura ilusionista y bueno, está muy relacionado con lo que acabo de decir. Es una arquitectura que busca crear un efecto, vuelven los trampatojos, vuelven esas deformaciones ópticas para causar impresión, sobre todo. Entonces el ilusionismo y la artificialidad están muy relacionados. Elementos de sorpresa también responden a aquellos de lo ilusionista, y sobre todo de crear una fuerte impresión en el espectador. Entonces, cuando recorrían los interiores de ciertos edificios manieristas, podías encontrarte con que arquitectónicamente, por ejemplo, alguna ventana tuviera unas decoraciones monstruosas, por ejemplo, donde capaz la visión humana no se la espera y eso conlleva a la sorpresa. Es decir, hay ciertos elementos que en la mayoría de los casos están asociados al decorativismo, que se hacen presentes para justamente causar sorpresa. Hay un contraste entre la norma y la transgresión, y cuando veamos los ejemplos ustedes se van a dar cuenta de esto, y bueno, podemos ya intuirlo por todo lo que les he venido comentando. Por un lado, se mantienen algunos preceptos, pero no tanto de los elementos clásicos en sí, sino de ciertas composiciones, cierto uso de la perspectiva. Pero por otro lado también hay una fuerte transgresión porque se cambian ciertos preceptos. Después vamos a ver que las fachadas son profusamente decoradas, hacen muchos ventanales, muchas puertas, combinan lo que son los arcos con los dinteles. Es decir, hay una utilización de la norma por un lado, pero también un deseo de innovar y de destruir esa norma en búsqueda de algo que pueda causar un efecto ilusionista o que pueda sorprender, que pueda llamar la atención. Y otro elemento importante es el motivo serliano, que es un motivo decorativo propiamente manierista y está relacionado con que existen 3 vanos o 3 puertas, ¿no? Y las puertas de los extremos son más pequeñas que la puerta central. Las puertas de los extremos están adinteladas y la puerta central, que es la más grande, en realidad se transforma en un arco que termina y empieza en estas puertas adinteladas o en estas ventanas adinteladas. Eso es lo que es un motivo serliano, es decir, puede ser una puerta, puede ser una ventana, pero son 3. Se abren 3 partes y estas partes de los extremos tienen unas crujidas que están rematadas por un dintel y sobre estas se apoya lo que sería un arco. El Palacio del Té, realizado entre 1524 y 1534 por Giulio Romano. Acá podemos ver lo que les había comentado de las fachadas con numerosas ventanas o con numerosas puertas. Es decir, que esto se va haciendo cada vez más frecuente como un sistema decorativo. Entonces, para los manieristas, la utilización de gran cantidad de ventanas y de gran cantidad de puertas, ya sea en forma de arco o de dintel, se va haciendo eso una constante. Les traigo aquí otras imágenes que muestran otras vistas del Palacio del Té,
y una de las más resaltantes es aquella del fresco de Giulio Romano de la caída de los gigantes. Ya esta obra la habíamos observado cuando hablamos de pintura, y bueno, tenemos que fue realizada entre 1532 y 1535 y muestra justamente eso, la caída de los gigantes, pero lo interesante es cómo se fusiona con la arquitectura y cómo vemos que hay reminiscencias de ese pasado grecolatino por un lado, pero también puesto a capricho. Si vemos la decoración del lugar, realmente sí se fusionan distintos elementos, no se respetan los órdenes como tal, y al mismo tiempo es como una mezcolanza de muchas cosas que también corresponden a aquello del horror vacui, de no dejar, y me refiero a la decoración, espacios sencillos. Tenemos lo que es el Palacio de Zuccari, y este es una de las obras más emblemáticas en cuanto a la arquitectura. Estas ventanas con estas formas en cuanto a la arquitectura manierista, porque demuestra aquello de lo fantástico, de lo monstruoso, ¿no? De lo grotesco, y podemos ver que está acompañado con ciertos elementos que tienen alguna reminiscencia de un pasado clásico, pero están combinados ya con monstruos. Esto habla de la originalidad, del capricho, de la particularidad y de también la cabida para la fantasía, para la representación de lo irreal, incluso para aquello que habíamos hablado de que la arquitectura manierista apunta a la sorpresa, a crear en el espectador una conmoción, eso a través de lo fantástico. Entonces podemos ver que bueno, que esta ventana es una prueba interesantísima de ello. Les coloco también uno de las entradas del mismo Palacio de Zuccari, y miren cómo no solo las ventanas, sino que también la puerta de entrada nos habla de un mundo fantasioso, nos habla de algo grotesco. Está esculpido prácticamente ese rostro de algunos seres fantásticos, y a mí me parece interesantísimo, súper atrayente. Nos habla de aquello de lo ilusorio, de crear ese mundo de fantasía, ese mundo grotesco, y de combinar esos elementos con ciertos aspectos tradicionales o que tengan alguna reminiscencia tradicional. Habla también del contraste entre la norma y la transgresión. El Parque de los Monstruos en el Jardín Orsini también es una muestra de lo que hemos venido hablando, de aquello de lo grotesco. Es un parque que está lleno de imágenes así, imágenes fantasiosas, ilusorias, que también tienen una atmósfera de aspectos singulares, una atmósfera rara de alguna manera, pero que se combina con varias apreciaciones de la belleza y con varias apreciaciones de lo grotesco, en donde no necesariamente existe la belleza, sino que existe algo que va más allá, todo lo contrario a ello. Entonces hay ese contraste bien marcado entre, por un lado, la sorpresa, por un lado, intentar hacer las formas bellas, la decoración profusa, el horror vacui, la gran cantidad de ventanas, combinación de arcos y de dinteles, es decir, es una mezcla de muchísimos elementos que responden también a la libertad creadora. Pero esta libertad plástica también relaciona antagonistas. Pueden haber una búsqueda exacerbada de la belleza por un lado, pero también se nos representa por otro lo grotesco. Entonces esto es lo que hace realmente maravilloso al manierismo, esa actitud de interpelar la norma, de superar ciertos elementos renacentistas en la búsqueda de un valor y de un espíritu propio.